En el ámbito de la salud y de la psicología, es muy frecuente el uso de tres conceptos clave: el síndrome, el trastorno y la enfermedad. Se trata de palabras con mucha fuerza, porque a nivel popular acostumbran a asociarse a la falta de salud y los problemas en el organismo, algunos de los cuales podrían ser crónicos y por lo tanto no tener cura. Sin embargo, eso no significa que los entornos científicos, académicos y de la salud se utilicen como sinónimos. De hecho, no lo son. A continuación, examinaremos las diferencias entre la enfermedad, el síndrome y el trastorno, pero antes debemos aclarar el significado de la palabra síntoma para poder entender todo el resto. En el ámbito de la salud, un síntoma es la expresión de un estado anómalo, es decir, la consecuencia de un fenómeno que se está manifestando en un cuerpo. De este modo, un síntoma podría ser una señal de alerta de que un paciente puede tener su salud comprometida de algún modo o podría ser una falsa alarma. Es decir, un síntoma puede ser muchísimas cosas. El hecho de que estén presentes nos sirve como confirmación definitiva de que la salud de alguien se ve comprometida. Por ejemplo, un paciente puede decir que le duele la cabeza sin que esto sea señal de que tiene una enfermedad. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se dan juntos y que ya ha sido estudiado previamente y que por lo tanto ha sido identificado como un cuadro clínico vinculado con uno o varios problemas de salud, lo que nos da a entender que en un síndrome hay una serie de síntomas que se dan juntos con mucha frecuencia. Sin embargo, los síntomas que componen un síndrome pueden variar con el tiempo y por lo tanto esto puede llegar a desaparecer. ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome y una enfermedad? Ahora lo veremos. El concepto de enfermedad, como el de síndrome, es una entidad clínica y por tanto tiene que ver con los problemas de salud. Sin embargo, si un síndrome no es más que un conjunto de síntomas ya estudiados e identificados como algo que tiene una entidad propia al tener una forma típica de manifestarse, una enfermedad debe presentar, además de uno o más síntomas, cambios reconocibles en el cuerpo o bien una causa biológica conocida, o ambos elementos. Es decir, que un síndrome, al ser esencialmente un conjunto de síntomas, no tiene por qué tener una causa conocida ni desarrollarse a la vez que alteraciones anatómicas. Así, pues algunos síndromes pueden ser la manifestación de una enfermedad, pero otros no, ya que sus causas pueden ser tan biológicas como sociales. En términos genéricos, por trastorno puede entenderse simplemente una alteración del estado de salud normal debido o no a una enfermedad. El ámbito en el que se es más frecuente hablar de trastornos es del de la salud mental. Un trastorno mental suele ser entendido como un cambio desadaptivo que afecta a los procesos mentales. Muchas veces el término trastorno se utiliza como un modo más laxo de referirse a la enfermedad en aquellos casos en los que las causas no están muy claras y las posibles alteraciones anatómicas con las que se está asociado puede ser a la vez causa o consecuencia suya. En el caso de los trastornos mentales, esto se hace mucho, ya que muchas veces no queda más claro si los desequilibrios bioquímicos asociados a algunos trastornos son lo que producen los síntomas o son un producto de una dinámica de interacción entre la persona y su entorno. De este modo, el concepto de trastorno sirve simplemente para describir las señales del estado de anormalidad y de alteración de la salud en el que se encuentra una persona, mientras que el de enfermedad señala una relación de causalidad porque incluye las causas concretas de la falta de salud. ¿Y cuál es la forma de entender el significado del término trastorno cuando se habla de trastornos mentales? Pues justamente es la que tiene que ver con enfatizar la manera en la que el individuo se ha relacionado y sigue relacionándose con el entorno, en vez de entender por trastorno algo estático, algo relacionado con la genética, la enfermedad y las lesiones. Un trastorno puede ser en realidad la consecuencia del hecho de habernos involucrado en un conjunto de situaciones ligadas al contexto en el que vivimos y que hacen que hayamos entrado en una dinámica de comportamientos que perjudican nuestra salud. Por tanto, la
La causa del trastorno no tiene por qué ser reducida a una parte muy concreta del cerebro que funciona de manera anormal, sino que podría estar repartida en todas aquellas acciones que componen un ciclo. Actuamos de un modo porque percibimos las cosas de un modo porque actuamos de un modo, etc. De manera que el marco de referencia que nos sirve para saber a lo que nos referimos cuando hablamos sobre lo que es trastorno es el siguiente. ¿Los trastornos son descubiertos por el ser humano o son construidos por este? Responder a esta pregunta no es sencillo, y la naturaleza de este debate tiene que ver tanto con la ciencia como con la filosofía.